Bueno, buenas tardes, doctora Mónica María. En esta entrevista te quiero hacer varias preguntas con el fin de conocer la problemática de salud que padecen las personas que sufren la enfermedad de artritis reumatoidea. Cuéntanos primero un poquito sobre tu nivel de estudio y la experiencia que tienes en el área de la salud. Bueno, muy buenas tardes. Pues mi nombre es Mónica María Orozco Vélez. Yo soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Administración en Salud y llevo trabajando en el sector de la salud alrededor de 15 años. Perfecto. En el área de la salud, más o menos, ¿qué conocimiento tienes? ¿Qué experiencia tienes? Bueno, como ya te lo expresé, llevo 15 años más o menos en donde inicialmente trabajé en el área de manejo de EPS, manejé IPS públicas y ahora estoy al frente de una IPS privada donde contamos con varias especialidades. ¿Y cómo se llama esa IPS? La IPS en donde estoy laborando actualmente se llama Medical Healthcare IPS SAS. Está ubicada pues aquí en la ciudad de Cartago, donde tenemos cobertura para la atención de usuarios del régimen subsidiado, régimen contributivo y medicina prepagada del Valle del Cauca, pues especialmente desde el centro del valle, norte del valle y pues con sede principal pues en Cartago. Cuéntanos como la diferencia entre una IPS y EPS. Bueno, yo pienso que eso es lo fundamental para iniciar pues como para tratar o analizar cualquier tema en salud. EPS significa entidad promotora de salud, es decir, es las diferentes EPS del régimen subsidiado contributivo a las cuales la persona de manera voluntaria decide afiliarse. Y a su vez las EPS deben contratar con IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las que van a atender a los afiliados de las EPS, es decir, las EPS contratan con las diferentes IPS, sean de naturaleza pública, privada o mixta, para garantizarle la prestación de los servicios a sus afiliados. Perfecto. Tengo entendido que la IPS Medical Health Care tiene como especialización el diagnóstico y tratamiento del aparato locomotor, también llamadas enfermedades reumáticas. Cuéntanos un poquito más de qué te tratan estas enfermedades. Bueno, dentro de una de las especialidades que nosotros tenemos es la reumatología. Tenemos un reumatólogo muy bueno de la ciudad de Armenia, en donde él trata estas enfermedades del aparato locomotor, que también se llaman enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas más frecuentes son la artrosis, el dolor lumbar crónico, la osteoporosis, los diferentes tipos de artritis como reumatoidea, espondilitis, colagenosis, gota, así como también la tendinitis y la fibromialgia. La artritis reumatoidea, que es pues como el diagnóstico más común, es una enfermedad crónica, progresiva e invalidante que afecta a los tejidos articulares y periarticulares, presentándose en brotes de dolor e inflamación de la sinovial, provocando una limitación funcional y disminución de la autonomía. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que tienen en la vida cotidiana las personas que tienen esta enfermedad? Bueno, las principales, por ejemplo, articulaciones afectadas son, por ejemplo, la muñeca, la mano, el codo, el hombro, el pie, la rodilla y la columna cervical. ¿Esto qué quiere decir? Que es una limitante, por ejemplo, para las personas cuando la tienen muy avanzadas para poder comer, para poder sentarse, para poder tener una calidad de vida, porque los dolores pues son muy agudos y tienen que ser tratados con unos calmantes muy fuertes. Por ejemplo, en estos casos, ¿qué se hace? El reumatólogo realiza un examen físico en el que buscará signos que delaten su enfermedad reumática, tales como tumefacción, calor o enrojecimiento de las articulaciones, deformidades en las mismas, que es muy común en la artritis reumatoidea, o crujidos y dificultades al movimiento. Las enfermedades reumáticas se acompañan en muchas ocasiones de afectación de otros órganos fuera de las articulaciones, por lo que habitualmente el médico debe auscultar su corazón y los pulmones, palpar el abdomen y buscar la presencia de lesiones cutáneas, oculares o en las mucosas orales y genitales. Entonces, como se ve, todo este proceso debe ser suficiente para que el reumatólogo pueda establecer un diagnóstico firme y un tratamiento acorde con lo que requiere el usuario.
pero en otras ocasiones desafortunadamente no es así. Tiene que solicitar unas pruebas complementarias que le ayuden a diagnosticar de forma exacta su padecimiento reumático. Estas pruebas pueden ser algunas de sangre, de orina, estudios como radiografías, escáner o resonancia, pero mientras las EPS a veces autorizan dichas pruebas, mientras las IPS les practican los exámenes, muchas veces se pierde un tiempo valioso para estas personas y poderles iniciar el tratamiento requerido y pertinente, por lo cual desafortunadamente cuando llegan muchas de las personas ya llegan con la enfermedad muy avanzada, porque la remisión a un reumatólogo no la puede hacer un médico general, sino que la tiene que hacer un médico especialista. Y desafortunadamente en nuestro sistema de salud, mientras a un usuario de una EPS sea subsidiada o contributiva, le dan la remisión para un especialista, puede demorarse varios meses si no se demora más. Listo. Ustedes como IPS, ¿qué tipo de tratamientos tienen para las personas con esta enfermedad? Los reumatólogos, que normalmente ¿qué es lo que hacen o todo es medicina? Bueno, en el caso de nosotros, el reumatólogo, mientras llegan todas las pruebas y rayos X o lo que le pida, pues el reumatólogo le proporciona algún tratamiento que le alivie sus molestias, porque como lo decíamos, el dolor es muy agudo. Cuando el reumatólogo ha podido determinar qué tipo de enfermedad padece, primero le explica al paciente qué tipo y cuáles son las características de la misma, porque lo primero es que el usuario deba saber y conocer exactamente qué es lo que padece, cuáles son las consecuencias, qué es lo que le va a producir y cuál es su pronóstico, así como qué tipos de tratamientos existen para luchar contra ella. También si la enfermedad es curable o no es curable. Están todos los medicamentos pues que se tratan y que están avalados por el INVIMA, donde pues la mayoría es a través de medicamentos y algunos con unas terapias para calmar el dolor. Perfecto. Bueno, Mónica, muchísimas gracias, doctora Mónica, por la entrevista y gracias por contribuir a este proyecto de investigación. No, con mucho gusto y mucha suerte.